Lo que él no le dice a las personas es que los judíos tampoco reconocen el Nuevo Testamento que él tiene, que se lo dio la Iglesia Católica. A ver, campeón, Bruno, te pregunto, ¿por qué tú sí reconoces los 27 libros del Nuevo Testamento cuando los judíos no los reconocen? Sin embargo, tú los reconoces porque aunque no lo quieras aceptar, fue la Iglesia Católica la que te confirmó ese canon. Entonces, para unas cosas, Bruno va a rechazar a la Iglesia Católica y para otras cosas se va a apoyar en la Iglesia Católica. Son selectivos. El protestantismo es selectivo. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Entonces, para el Nuevo Testamento, él depende de la Iglesia Católica. Pero ya cuando se trata de los 7 libros que judíos y protestantes rechazaron y que les llaman apócrifos, entonces él se olvida de la Iglesia Católica y ahí se va corriendo con los judíos. Oye, campeón, pero si los judíos rechazan a Jesús como el Mesías y los judíos también rechazan todo el Nuevo Testamento, ¿por qué para unas cosas te apoyas en los judíos y ya para otras no? Es ridículo. ¿Qué es la sola escritura? Cada vez que hago un video corto, un reel, un short sobre Martín Lutero, suele haber mucha gente que critica esta doctrina, pero muchas veces no sabe lo que es. Así que después de leer... Entonces, yo me he fijado que los protestantes usan usan ese método de que como realmente ellos no pueden defender la sola escritura, lo que te van a decir es que no la entiendes. Entonces, no la pueden defender, no la pueden explicar, no la pueden presentar con la Biblia. Entonces, el único recurso que les queda es decirte que el problema no es que ellos no la puedan mostrar, el problema no es que ellos no la puedan defender, el problema no es que no está en la Biblia. El problema eres tú, católico, que según ellos no entiendes. Es lo que hacen. Pero bueno, vamos a escuchar, cientos de comentarios en redes sociales criticando la sola escritura, he reunido los principales... Criticando o refutando la sola escritura. Entonces fíjense cómo lo maneja él, ¿no? Dice que no sabemos lo que es sola escritura, que el problema somos nosotros, que no entendemos lo que es sola escritura. Y acá dice que hay miles de comentarios y miles de videos en las redes sociales que critican la sola escritura. No es que se le critique, bueno, también la criticamos, pero más que criticar es refutar. Claro, él no lo va a decir, ¿no? Entonces, esa es la técnica que utilizan. La técnica es decir que el católico, que el pobre católico que no sabe nada, según ellos, no entiende. Entonces, el problema no es la sola escritura, ni son ellos que no la puedan defender. El problema, según lo que están diciendo, la última técnica, es que somos nosotros unos ignorantes que no nos alcanza el cerebro para entender la súper compleja doctrina de la sola escritura, ¿no? Principales errores de entendimiento sobre lo que es realmente esta postura teológica y los explico en este video. Si eres nuevo acá, mi nombre es Bruno y soy un estudiante de maestría en teología y en este espacio busco compartir contenido bíblico y teológico para poder vivir mejor conforme a la palabra de Dios. Y el primer mito es que la sola escritura enseña que la Biblia es la única fuente de autoridad para el creyente. Y esto es un error, que de repente sale del nombre, pero la sola escritura enseña que la Biblia es la máxima autoridad, no la única. No. Ni siquiera él sabe lo que es sola escritura y eso que él es el protestante. Eso no es sola escritura. Sola escritura no es que es la máxima, ni tampoco es que es la única. Nosotros sabemos exactamente qué es la sola escritura. Sola escritura es que la única autoridad infalible, ahí está la clave, la única autoridad infalible sería en este caso la Biblia, la escritura. No es ni el mito que él propone refutar, que supuestamente los católicos decimos que es la única, porque sabemos que según ellos también tienen otras autoridades. Pero como siempre les decimos, el problema no es que tengas otras o no tengas otras autoridades. El problema es que dices que la única autoridad de las que tú aceptas, que la única infalible es la Biblia. Ese es tu problema. Porque siempre la Iglesia ha entendido que la tradición apostólica también es palabra de Dios. Y que cuando la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, termina definiendo una doctrina, es decir, dándonos un dogma, esa definición, como es la Santísima Trinidad, como es el canon bíblico, como es la unión hipostática, como son las doctrinas cristológicas sobre la naturaleza de Jesucristo, todas esas definiciones son dogmas. Y esas definiciones son infalibles. Entonces, nosotros sí entendemos que es sola escritura. El que no entiende, en este caso, es él.
porque dice que la sola escritura significa que la Biblia es la máxima autoridad. Falso. Eso no es sola escritura. Esa definición que él está dando, no sé de dónde la sacó. Miren, acaba de suceder un debate entre un apologista católico en inglés y un teólogo protestante. Y el debate se ve que estuvo muy bien, no lo he visto todo, vi una parte, pero tengo que decir que el protestante sí definió bien lo que es la sola escritura. Este muchacho ya apenas lleva un minuto, menos, lleva 45 segundos y ya metió la pata bien feo. Dice que sola escritura significa que la Biblia es la máxima autoridad. Eso no es sola escritura. No sé de dónde lo saca, pero lo curioso es que el video se trata de mostrar que los católicos ignorantes somos los que no entendemos su doctrina. Y 3 doritos después, es él el que no entiende su propia doctrina. Escuchen, una vez más. Eso está que da risa. ¿Qué es la sola escritura? Cada vez que hago un video corto, un reel, un short sobre Martín Lutero, suele haber mucha gente que critica esta doctrina, pero muchas veces no sabe lo que es. Así que después de leer cientos de comentarios en redes sociales criticando la sola escritura, he reunido los principales errores de entendimiento sobre lo que es. Los principales errores. El error que debes reunir es el error precisamente de tu doctrina. Ese es el error. Los católicos que refutan sola escritura no están en error. Lo que está en error es tu doctrina. Me preguntan que cómo se llama el video. El video se llama Lo que la sola escritura no significa. Lo que la sola escritura no significa. También creo que en la miniatura le puso mitos sobre la doctrina de sola escritura. Y 3 doritos después, él da el primer mito, ¿no? Cuando te dice que sola escritura supuestamente significa máxima autoridad. Eso no es sola escritura. Sola escritura es que la Biblia, dicen ellos, la Biblia es la única infalible. Eso es la sola escritura, no que es la máxima. No, ustedes dicen que es la única infalible, no es que es la máxima. Es realmente esta postura teológica y los explico en este video. Si eres nuevo acá, mi nombre es Bruno y soy un estudiante de maestría en teología y en este espacio busco compartir contenido bíblico y teológico para poder vivir mejor conforme a la palabra de Dios. Y el primer mito es que la sola escritura enseña que la Biblia es la única fuente de autoridad para el creyente. Y esto es un error, que de repente sale del nombre. Yo le preguntaría, ¿quién te dijo eso? O sea, ¿dónde escuchaste ese mito? ¿Dónde escuchaste ese mito? Porque que yo sepa, al menos los católicos que defienden la fe católica en internet, en redes sociales, yo nunca he escuchado que un católico piense que los protestantes afirman que sola escritura significa que la única autoridad es la Biblia. Eso no lo decimos. Entonces yo no sé de dónde sacó ese mito, ¿no? Él lo que está haciendo es levantar monos de paja. Eso que él llama, a continuación les voy a dar 5 mitos acerca de la doctrina de la sola escritura. Lo único que está haciendo es levantar 5 monos de paja, ¿no? Levanta monos de paja, cosas que nadie cree, cosas que fácilmente él mismo podrá refutar, para dar la apariencia de que ya refutó los 5 mitos de los católicos acerca de la sola escritura. No refutaste mitos católicos. Lo único que estás haciendo es tirar al suelo los propios monos de paja que tú mismo estás levantando. Son caricaturas que él mismo dibuja, luego viene, y como son caricaturas, pues claro, rápido las va a refutar, ¿no? Pero la sola escritura enseña que la Biblia es la máxima autoridad. Eso no es sola escritura, campeón. ¿Te imaginas ir a un debate y decir, bueno, les voy a dar la definición de sola escritura? Sola escritura significa que la Biblia es la máxima autoridad. Todo el mundo se te va a quedar viendo como diciendo, esa no es la definición, hermano. Pero bueno, él dice, ¿no? Que esa es la definición. A ver. La única, pero sí la máxima autoridad. Y esto porque la escritura tiene una característica que no tiene absolutamente nada más, que es la de ser inspirada por Dios. Esto que en griego se llama en 2 de Timoteo 3:16. La última vez que yo revisé, el apóstol Pedro enseña que la palabra oral hablada por los profetas también es inspirada por Dios. Entonces acá tenemos a este campeón, tenemos a este protestante diciendo que lo único que es inspirado es lo que quedó escrito con papel y tinta, es decir, la escritura, la Biblia. Entonces, ¿qué haces tú con el apóstol Pedro enseñando que los profetas de Dios, los hombres de Dios, hablaron también por inspiración del Espíritu Santo? Entonces,
ya vemos que él mismo está yendo en contra de lo que la misma Biblia enseña. Yo tengo acá precisamente la Biblia y quiero leer un pasaje, permítanme, por acá es en la segunda de Pedro. En la segunda de Pedro 1:21, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Ok, aquí está. Pero ¿saben lo que voy a hacer? Porque la tengo acá en mi Biblia física, ¿no? Pero lo que voy a hacer, hermanitos, después de que les pida que le den like, me gusta, lo que voy a hacer es mostrarles la Biblia digital y ustedes mismos se van a quedar así como que, oye, sí es cierto, hasta la Reina Valera refuta a este muchacho. ¿De dónde saca este fulanito? ¿De dónde saca que lo único inspirado es lo que quedó en papel y tinta cuando estamos nosotros viendo que la propia Reina Valera lo refuta? Le da como 3 pacatazos. Miren, les voy a mostrar segunda de Pedro, segunda carta de Pedro 1:21, para que vean cómo Reina Valera refuta a este muchacho, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos acá. Un fuerte abrazo para todos los que van llegando. Un fuerte abrazo para todos los que van llegando. Ya saben que la regla acá es que sean respetuosos. Si eres protestante y quieres entrar para tocar algún tema, eres bienvenido. Pero si vas a venir solamente a ofender a las personas y ese tipo de cosas, pues deberías de avergonzarte, porque si eres protestante estás mal representando a tan excelentes protestantes que yo conozco. Conozco muchos protestantes que más allá de los errores de la teología son excelentes personas, y a mí me da pena cuando llega acá un protestante manchando la dignidad de los buenos protestantes, ¿no? Ok, vamos a compartir pantalla entonces. ¿En dónde estamos? Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el verso 21. Entonces, ¿qué dijo este muchacho? Que lo único que es inspirado es la Escritura. Eso dijo él. Bueno, vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Dice así, y acá, ahí está, ¿no? Segunda de Pedro 1:21. Acá ya lo está compartiendo la hermana Ana. Ok, segunda de Pedro 1:21. Ahora lo que vamos a hacer acá, vamos a leerlo. Porque nunca la profecía o nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, aquellos hombres hablaron de parte de Dios. Ahora, noten lo que dice aquí. Ok, hermanos, ¿vieron la palabra que subrayé? ¿Qué dice? Hablaron. ¿Dice escribieron? No, no dice escribieron. ¿Qué dice? Hablaron. ¿Y cómo hablaron? Hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos? Que los profetas, cuando hablaron las palabras, ¿sí sabían, hermanos, que antes de que tuviéramos el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Joel, ¿sí sabían que antes de que existieran esas profecías por escrito, fueron habladas y que por años no estuvieron escritas todavía? Entonces, cuando ellos hablaron la profecía de parte de Dios, ¿cómo lo hicieron? Impulsados por el Espíritu Santo, y dice que estos hombres, ¿qué dice, hermanos? ¿Escribieron o hablaron? Hablaron. Estos hombres hablaron por la inspiración del Espíritu Santo, impulsados. Ahora, alguno puede decir, bueno, José, pero ahí dice impulsados, no dice que fueron inspirados. Bueno, si tú estudias teología, te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Ahora, alguno dirá, no, pues no sé si creerte. Bueno, pues entonces te mostré una traducción católica y dice que fueron impulsados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes? ¿Quiénes escribieron? No. ¿Quiénes hablaron? De hecho, teonustos, esa palabra que se usa en 2 Timoteo 3:16, cuando dice que toda escritura es inspirada, y dice teonustos. Teonustos significa soplada por Dios.
De hecho, la idea de que algo sea soplado por Dios tiene la idea de una palabra oral, no de una palabra escrita con papel y tinta. Es algo que sopla la boca. Cuando hablas, sopla la boca. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando, estoy soplando. Si ustedes pusieran aquí sus dedos enfrente de mí, sentirías que te estoy soplando. Ese soplo es la palabra que sale de la boca. Teonustos, soplado por Dios, exhalado de la boca de Dios. Entonces, la misma palabra teonustos tiene una imagen, y la imagen es de alguien que sopla para hablar la palabra oral. Ok, ahora, les voy a mostrar algo. Si nosotros vamos a Reina Valera, vamos a encontrar lo siguiente. Si nosotros vamos a Reina Valera, vamos a encontrar, por si alguien tiene dudas. Entonces este muchacho ya dijo que lo único que es inspirado, según él, es la Biblia. Y le vamos a mostrar, como ya lo estamos haciendo, que está en un gravísimo error. De acuerdo a la Biblia, valga la redundancia, de acuerdo a la misma Biblia, no solamente es lo que está escrito lo que es inspirado, sino que de acuerdo a la misma Biblia, también las palabras que hablaron los profetas son por inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahorita ya lo vamos a compartir. ¿Ok? Permítame acá un momento. Ok, vamos a hacer esto. Ahí les pido que le den like, me gusta. Si alguien quiere entrar, acá le paso el link. Ok, permítame un momento. A ver. Segunda de Pedro 1 y queremos el verso 21. Segunda de Pedro 1, 21. Ok, vamos a compartir. Esta es Reina Valera. Vean lo que dice Reina Valera. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, noten que también tiene el énfasis en hablaron, los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué dice después, hermanos? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 3 doritos antes, ¿qué dijo este muchacho? Que lo único inspirado es la Biblia. Hoy es campeón. Lo que tú dices contradice a la misma Biblia. Escuchen. 2 de Timoteo 3:16, el theopneustos, que es la... Vamos a regresarle un poquito. Se llama en 2 de Timoteo 3:16, absolutamente nada más. Mística, Escuchen. que no tiene absolutamente nada más, que es la de ser inspirada por Dios. Esto que en griego se llama en 2 de... A ver. Absolutamente nada más y la máxima autoridad. Y esto porque la Escritura tiene una característica que no tiene absolutamente nada más. Dijo que la Escritura tiene una característica que no tiene absolutamente nada más, según él. Y dijo que es la inspiración. Pero si Reina Valera te está diciendo que las palabras que hablaron, la palabra oral de los profetas cuando todavía ni siquiera se escribía, las palabras que hablaron lo hicieron por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, este muchacho está contradiciendo a la misma Biblia. Escuchen. Y la máxima autoridad. Y esto porque la Escritura tiene una característica que no tiene absolutamente nada más, que es la de ser inspirada por Dios. Esto que... acaba de ser completamente refutado por la misma Reina Valera. La Reina Valera dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, no dice escribieron, dice hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo él? Que lo único que es inspirado es la Escritura. Pero oye, aquí también está hablando de las palabras orales de los profetas, las palabras que hablaron. Y de hecho, teonustos, hay 2 palabras que se usan en la Biblia para hablar de inspiración. Una es teonustos,
que si lo traduces a castellano, teonusto significa soplado por Dios. ¿Cuál es la segunda palabra? La segunda palabra es feromenoi. Feromenoi. Y si traduces feromenoi al castellano, significa movidos, en este caso, por Dios, movidos por el Espíritu. Entonces se nos dice que los profetas, cuando se pararon delante del pueblo para profetizar de parte de Dios y comenzaron a soplar esas palabras, dice que fue por el Espíritu Santo, fueron movidos, fueron impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, tú dirás, José, ok, si la Biblia utiliza dos palabras para hablar del mismo concepto, es decir, usa dos palabras para hablar de inspiración. Una dijiste que es teonustos, que pone el énfasis sobre la palabra que se sopla, y la otra dijiste que es feromenoi, que pone el énfasis sobre la acción del Espíritu sobre la persona, dice que los mueve. Entonces, José, la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué los protestantes solamente reconocen esto de la Escritura? Pues esa es la pregunta, no sé por qué. Porque la misma Biblia, incluso la Reina Valera, como acabamos de ver, dice con todas sus letras que los profetas cuando hablaron las palabras, dice hablaron, no dice escribieron. Los profetas cuando hablaron, lo hicieron con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, él acá está totalmente diciendo lo contrario, está contradiciendo a la misma Biblia. Única, pero sí la máxima autoridad. Y esto porque la Escritura tiene una característica que no tiene absolutamente nada más, que es la de ser inspirada por Dios. Entonces, ¿qué hacemos con el apóstol Pedro? ¿A quién le creemos? ¿Al apóstol Pedro que dice que también las palabras habladas por los profetas son por inspiración del Espíritu Santo? ¿O le creemos a este muchachito que, como él se presentó al inicio, es un estudiante de teología protestante y ni siquiera teología católica, es protestante? Autoridad, no la única, pero sí la máxima autoridad. Y esto porque la Escritura tiene una característica que no tiene absolutamente nada más, que es la de ser inspirada por Dios. Eso según tú, porque ya vimos que hasta Reina Valera te refuta. Hablando de las palabras orales de los profetas, se dice que fueron por la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, eso para refutar su primer punto. Seguimos. Esto que en griego se llama en 2 de Timoteo 3:16 el theopneustos, que es la palabra insulfada, la palabra que sale de Dios y que por lo tanto no contiene errores. Nada más en la Escritura es caracterizado de esa forma, no la iglesia, no los sacerdotes, solo la... ¿Y qué de la tradición oral? Dice no la iglesia y no los sacerdotes. Y yo le pregunto, ¿y la tradición oral? ¿Toda la enseñanza de los apóstoles que no quedó escrita? ¿Qué haces con toda la predicación de los apóstoles que ni siquiera escribieron nada? La última vez que yo revisé eran 12 apóstoles. Y en la Biblia no tenemos toda la enseñanza de todos los apóstoles. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿toda la enseñanza de los apóstoles no era por inspiración del Espíritu Santo? ¿No eran movidos por el Espíritu de Dios? Aparte, ¿qué vas a hacer con lo que dice la Reina Valera? La Reina Valera dice que también las palabras orales fueron por inspiración del Espíritu Santo. Les repito, hermanos, hay dos palabras para hablar de inspiración. Una es feromenoi y la otra es teonustos. ¿Sí sabían que estas dos palabras, hermanos, teonustos y feromenoi, ninguna se traduce literalmente como inspiración? Tú dirás, ¿por qué? Porque inspiración es un concepto. Miren, les voy a decir, acá se los voy a escribir, miren. Les voy a poner así, miren. El concepto de inspiración. Ok. El concepto de inspiración se deriva de dos palabras griegas. Dos puntos. Una, la más famosa, pero no es la única, teonustos, y perdón ahí si me equivoco porque estoy escribiendo de memoria, y la otra feromenoi. Si alguien está tomando notas, esto escríbelo, porque lo que te estoy pasando es oro. Con esto que les voy a pasar,
si les gusta la apologética, con esto vas a poder hacer un refutadero. El concepto de inspiración se deriva de dos palabras griegas. Uno es teonustos, ahí me faltó la P, pido una disculpa, me faltó la letra P. La primera palabra es teonustos, que está en 2 Timoteo 3:16, donde dice que es soplada. Y la siguiente palabra es feromenoi, que significa ser movido. Ser movido, en este caso, por el Espíritu. Una pone el énfasis en la palabra que es soplada por la boca, y la otra pone el énfasis en el Espíritu moviendo al escritor. Las dos se usan para hablar de lo que llamamos la inspiración. Teonustos no se traduce literalmente como inspiración, no. Feromenoi tampoco se traduce literalmente como inspiración. Entonces alguien me pudiera preguntar, José, si me estás explicando, José, que teonustos no se traduce literalmente como inspiración, y me estás explicando que feromenoi, que aparece en 2 de Pedro 1:21, tampoco se traduce literalmente como inspiración, entonces, José, ¿por qué usamos en las Biblias la palabra inspiración? Qué bueno que preguntaste. Porque inspiración es un concepto teológico para comunicar lo que el autor sagrado está tratando de enseñarnos. Entonces, cuando el protestante te dice, sí, pero acá en 2 de Pedro 1:21 no es teonustos, y uno se queda, y teonustos tampoco se traduce literalmente como inspiración. Teonustos simplemente es soplado por Dios. Feromenoi significa movido por Dios. Ni teonustos se traduce como inspiración, ni tampoco feromenoi se traduce como inspiración. Inspiración es un concepto de la teología. Lo voy a repetir. Inspiración es un concepto de la teología y viene de dos palabras griegas. Teonustos, que me faltó la letra P ahí en teonustos, y feromenoi. ¿Teonustos dónde está? 2 Timoteo 3:16. ¿Y feromenoi dónde está? 2 de Pedro 1:21. Con esto, hermanos, pueden refutar a los protestantes que quieren salir con esta artimaña, ¿no?, que está usando este muchacho. Entonces ya vimos que hasta Reina Valera lo refutó directamente a él. A ver. Máxima autoridad. Y esto porque la Escritura tiene una característica que no tiene absolutamente nada más, que es la de ser inspirada por Dios. Entonces vas a tener que corregir la Biblia, porque aquí dice claramente el apóstol Pedro que cuando los profetas cuando hablaban la palabra oral, dice que lo hacían por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le creemos? Obviamente le vamos a creer al apóstol Pedro, ¿no? Al primer papa. Esto que en griego se llama en 2 de Timoteo 3:16 el theopneustos, que es la palabra insulfada, la palabra que sale de Dios y que por lo tanto no contiene errores. Nada más en la Escritura es caracterizado de esa forma, no la iglesia, no los sacerdotes. Se te olvidó la tradición oral, y la tradición oral sí se califica como algo inspirada por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ahí está. Si tú dices, José, ¿dónde está la palabra feromenoi? Aquí. Ahí está feromenoi. Feromenoi, si lo traduces superliteral, sería movidos o impulsados. Pero la razón que Reina Valera pone inspirados es porque ese es el concepto que se está tratando de comunicar. Inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vemos que este muchacho, simple y sencillamente, está en error. La Escritura tiene esa característica sin igual, y al tener esa característica que no comparte con nadie más, merece tener un lugar de autoridad. Sí la comparte con la tradición. Sí la comparte, en este caso, con la palabra hablada. Es que él no entiende esto, porque el protestante te dice que lo único que es palabra de Dios es la Biblia, mientras que la misma Biblia te dice que palabra de Dios es las dos, la parte oral y la parte escrita. Qué curioso, ¿no? El protestante viene y te dice, lo único que es palabra de Dios es la Biblia. Pero la Biblia viene y te dice, no es cierto, palabra de Dios es la parte oral y la parte escrita. O sea que ellos mismos pretenden defender la Biblia y la Biblia los termina refutando a ellos. Lo voy a repetir, ellos pretenden defender la Biblia y 3 doritos después la Biblia se voltea y les da un pacatazo en la cabeza porque la Biblia los refuta a ellos. Vean qué curioso. Viene el protestante, según él, al rescate. Viene el protestante, según él, a la defensa de la Biblia. Y luego después la Biblia se da la vuelta y les da un pacatazo.
Porque la Biblia dice que palabra de Dios es lo oral, pero también lo escrito. Las dos cosas. Por eso los católicos creemos no solo en la parte escrita, no solo en la Biblia, creemos en la tradición oral. Todo lo que Jesús enseñó fue oral. La gran mayoría de lo que enseñaron los apóstoles también fue oral. Que no comparte. Muy bien, vamos a continuar. Ahí les pido que le den like, me gusta. Y vamos a ver también si tienen alguna pregunta. Y les voy a pasar un link por si alguien quiere entrar. Con absolutamente nada más. Ahora es cierto que esta referencia de 2 Timoteo 3:16 posiblemente o probablemente hace referencia al Antiguo Testamento, por la fecha en la que fue escrita. Pero no es posible, es 100% seguro. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada, no se está refiriendo al Nuevo Testamento porque no existía. Se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, por supuesto, porque dice que le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, tú desde la niñez has conocido las escrituras. Pregunto yo, cuando Timoteo era un niño, ¿existía el Nuevo Testamento? No, claro que no. ¿Qué era lo que Timoteo tenía? Pues nada más el Antiguo Testamento. Entonces, claro que se está refiriendo al Antiguo Testamento, no se está refiriendo al Nuevo Testamento. Vemos también en la Escritura es que Jesús pone sus palabras a la misma altura del Antiguo Testamento, a la misma altura de los profetas del Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo, el mismo apóstol Pedro afirma que el apóstol Pablo predica y escribe el mismo evangelio que predica él, solo que con una forma diferente. Y a veces incluso... No, acá preguntan que si todavía en esos días sigue habiendo inspiración divina, no en el mismo sentido de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. En el sentido de la palabra de Dios, de la revelación pública, ya no. Ya no. Si se quiere hablar de inspiración, por ejemplo, cuando la iglesia define un dogma para ser recibido por todos los fieles, en ese sentido se puede hablar de una inspiración, para hablar de la asistencia que el Espíritu Santo da. Pero en el sentido de la revelación pública de la palabra de Dios, tanto oral como escrita, ya no. En ese sentido ya no. Algunas sectas dicen que sí, y todavía siguen sacando más escrituras nuevas. Eso no lo creemos nosotros. Incluso de una forma compleja. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, los Evangelios y los escritos de Pablo, el Nuevo Testamento, tienen una característica sin igual que nada más comparte. El segundo mito sobre la sola escritura es que... Bueno, ya vemos que el que está haciendo el mito es él. Ya vemos que por un lado, pues no está refutando a los católicos, porque los católicos no creemos eso. Pero por el otro lado, él mismo está inventando sus propios mitos. Ignora el proceso de conformación del canon. Algunas opiniones caricaturescas o incluso hasta ignorantes piensan que los que creemos en la sola escritura creemos que la Biblia llegó del cielo ya canonizada. Pues sí suena ridículo, ¿no? Que alguien diga que la Biblia cayó del cielo. Pero hay que decir algo. A pesar de que los protestantes nunca te lo van a decir así, actúan como si sí hubiese sido de esa manera. Alguno dirá, ¿a qué te refieres, José? Sí, porque cuando le preguntamos al protestante, si no me creen, hay que hacer una prueba. A ver, si alguien está escuchándome y es evangélico, es protestante, y quieres entrar, podemos hacer la prueba en vivo de todo color. La grandísima mayoría de protestantes que entran aquí a este canal, les pregunto, ¿cómo sabes cuáles son los libros que debes tener en la Biblia? Nunca dan una respuesta. Nunca dan una respuesta. Ha habido unas excepciones, pero son personas que cuando les preguntas, a ver, ¿cómo sabes exactamente cuáles son los libros que deben pertenecer a la Biblia? En otras palabras, ¿quién te dio la Biblia? Algunos sí contestan, no, pues la iglesia. Porque saben que no tiene sentido negar la realidad. Y uno les dice, la iglesia, ok. Entonces, ¿cuál iglesia? Y ahí es donde ya comienzan a dar vueltas. No, pues la iglesia histórica de la antigüedad. Sí, pero esa iglesia histórica de la antigüedad es la católica. No. ¿Cómo que no? Entonces, ¿cuál es? ¿Es la pentecostal? No, tampoco estoy diciendo que la pentecostal. Entonces, ¿cuál es? Pues los ortodoxos. Y uno les dice, pero los ortodoxos no existían como una identidad, como una entidad separada. Ellos estaban en el tronco, ellos todavía no se separaban, estaban en la iglesia católica. Y luego es puro dar vueltas y puro dar vueltas. Ahora, él dice que es ridículo
la caricatura que algunos pintan, como que él se esfuerza por no mencionar católicos, pero seamos sinceros, todo lo que él dice lo está diciendo para los católicos. Él acá dice que es ridículo y es una caricatura pensar que la Biblia cayó del cielo. Pero yo le preguntaría a Bruno, porque se llama Bruno, ¿verdad? Bruno, a ver, si tú ya reconoces, y ciertamente es ridículo, pensar que la Biblia te cayó del cielo, entonces yo te pregunto, ¿de dónde entonces salió la Biblia? ¿Quién te dio la Biblia? Me encantaría escuchar su respuesta, porque si es honesto tendría que decir, la Iglesia Católica nos dio la Biblia. Escuchen. Algunas opiniones caricaturescas o incluso hasta ignorantes piensan que los que creemos en la sola escritura creemos que la Biblia llegó del cielo ya canonizada, tal cual como la entendemos hoy en día, cuando en realidad es todo lo contrario. La sola escritura reconoce y apoya la concepción de que el proceso de formación del canon fue un proceso largo, extenso, complejo, que demoró siglos y que más bien no se hace o no se declara en un solo momento de la historia, sino que fue a través de los hombres, a través de las personas, con guía del Espíritu Santo, que los libros se van reconociendo. Pero noten que dice que fue usando a los hombres, usando a las personas con la guía del Espíritu Santo. Pero si se fijan que hace hasta lo imposible, hace gimnasias, acrobacias intelectuales, para no decir Iglesia Católica. Dice, usando a los hombres, a las personas, con la guía del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cuáles son esas personas? ¿Cuáles son esos hombres? ¿No será la iglesia que Cristo fundó y que le dijo a la iglesia que los enviaba a enseñar el Evangelio a todas las naciones y que le dijo a esta iglesia que estaría con ellos y que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad? O sea, él dice todo con tal de no decir la palabra católica. Escuchen cómo se encarga de decirlo. Más bien no se hace o no se declara en un solo momento de la historia, sino que fue a través de los hombres, a través de las personas, con guía del Espíritu Santo, que los libros se van reconociendo. Pero la diferencia clave con respecto... Yo le preguntaría, a ver, más allá de que él no quiere decir quién es, porque no le conviene, porque él sabe que es la Iglesia Católica, pero yo le preguntaría, a ver, tú acabas de decir que hubo ciertos hombres que el Espíritu Santo usó para darnos la definición perfecta del canon, es decir, la lista oficial de libros que deben pertenecer a la Biblia. Yo te pregunto, Bruno, ¿esa guía del Espíritu Santo tiene error o no tiene error? Si Bruno es sincero, tiene que contestar, no tiene error, porque el Espíritu Santo no te puede guiar al error. El problema es que si Bruno se anima a ser honesto y a ser consistente, y Bruno me dice, no tiene error, José, porque tú sabes que el Espíritu Santo no te puede guiar al error. Entonces se le cae el teatro de la sola escritura. Alguno dirá, ¿por qué, José? Porque acuérdate cómo comenzó diciendo que nada más aparte de la Biblia es infalible. Nada más aparte de la Biblia goza de esa característica de que no tiene error y que es perfecta, según él. Pero entonces, él acá ya se metió en un dilema, porque él estaría diciendo que el Espíritu Santo usó a los hombres para darnos exactamente los libros correctos y darnos una lista perfecta que le llamamos canon. Y él mismo tendría que contestar que el Espíritu Santo los guió y que ellos tomaron la decisión correcta y que no hay error. Entonces, si no hay error, estás hablando de una acción, de una decisión de la iglesia que es infalible. Entonces, sola escritura se va al suelo, porque sola escritura dice que lo único que es infalible es precisamente lo que quedó escrito con papel y tinta. Pero todo el mundo sabe que el canon no quedó escrito con papel y tinta. El canon tuvieron que pasar siglos para que la iglesia lo definiera de manera formal. Lo mismo con la definición de la Santísima Trinidad. Todo el mundo sabe que la definición de la Santísima Trinidad no quedó escrita con papel y tinta en la Biblia. Tuvieron que pasar siglos para que se diera la definición de la Santísima Trinidad, la cual, por no tener
no tener error, decimos que es infalible. Y tuvieron que pasar siglos también para que tuviéramos la definición de la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios, verdadero hombre, sin mezcla ni confusión, con dos naturalezas, con dos voluntades. Esa definición no quedó escrita con papel y tinta en la Biblia, y tuvieron que pasar siglos para que se nos diera esa definición con la guía del Espíritu Santo. Y si fue con la guía del Espíritu Santo, obviamente no hay error. Y si no hay error, es entonces infalible. Entonces se cae al suelo la teoría protestante que dice que lo único infalible es lo que quedó escrito con papel y tinta en la Biblia. Te estás contradiciendo, yo le diría a Bruno. Bruno, te estás contradiciendo, campeón. Ponte de acuerdo. O lo único infalible es lo que quedó con papel y tinta en la Biblia, o también es infalible lo que vino siglos después con las definiciones del canon, con la cristología, con la Santísima Trinidad. ¿Cómo le hacemos? Acá estamos viendo el gran fracaso de la sola Escritura. A la postura de la Iglesia Católica Romana está en que la sola Escritura reconoce a los libros inspirados por Dios como autoritativos por sí mismos. Y es el rol de la Iglesia reconocer estos libros, mas no conferirles de autoridad. Es decir, el canon es inspirado por Dios por sí mismo. El rol de la Iglesia los reconoce, pero no por el hecho de que la Iglesia los reconozca, es la Iglesia la que les está dando autoridad. Es curioso porque su video es para refutar mitos y caricaturas, y es él el que está levantando una caricatura. La Iglesia Católica nunca ha dicho que la Iglesia le inyecta la autoridad a la Escritura. Eso nunca lo ha dicho la Iglesia Católica. Entonces él acá pintó esta caricatura, levantó este mono de paja. ¿Saben para qué los protestantes levantan monos de paja? Mira, les voy a decir una cosa. Imaginen que yo voy a una pelea de box. ¿A cuánto les gusta el box? Si yo voy a una pelea de box y me enfrento a un verdadero boxeador, no, pues me va a costar trabajo derrotarlo, porque es un verdadero boxeador y está bien entrenado y sabe lo que está haciendo. Pero si yo, en lugar de ir a una pelea de box para enfrentarme a un verdadero boxeador, pongo enfrente de mí a un espantapájaros, o sea, un mono de paja, pongo un mono de paja, un espantapájaros y le pongo unos guantes ahí de box, ¿quién creen que va a ganar? No, pues yo le voy a dar una paliza al pobre. ¿Por qué? Porque es un espantapájaros, es un mono de paja, es una caricatura. Es lo que está haciendo él. Él acá está pintando una caricatura, un espantapájaros, un mono de paja, diciendo que la Iglesia Católica supuestamente cree que ella como que le inyectó autoridad. Eso no lo creemos nosotros. Los libros son inspirados desde el primer segundo que comenzaron a existir. Desde el momento que estaba bien fresquecito aquel manuscrito de Mateo, ya es inspirado. Cuando todavía la tinta estaba chorreando, inspirado. Cuando Mateo se escribió y Mateo está ahí fresquecito chorreando la tinta todavía, inspirado. Marcos, desde el primer momento que se escribió, inspirado. Lucas, Juan, Hechos, son inspirados desde el primer momento. Cuando estaban todavía fresquecitos, cuando estaban ahí los apóstoles haciéndoles así para que les diera el airecito y se secara la tinta, ya estaban inspirados. Pero ¿quién está hablando de inspiración, campeón? Nadie está hablando de inspiración. Estamos hablando del proceso de oficializar, formalizar la lista para que todo el mundo la acepte y nadie le quite y nadie le aumente. Y eso lo hizo la Iglesia Católica. Entonces yo no sé por qué él acá está pintando este mono de paja. ¿Saben por qué? Porque no puede él enfrentarse al verdadero boxeador. No puede enfrentarse a Superman. Y como no puede enfrentarse a Superman, ¿qué hace? No, pues ahí se pone con el chapulín colorado, es lo que está haciendo, ¿no? La agarra fácil. Entonces por eso es que él tiene que estar pintando estas caricaturas que la Iglesia ni siquiera ha enseñado jamás. Inspirados por Dios como autoritativos por sí mismos. Y es el rol de la Iglesia reconocer estos libros, mas no conferirles de autoridad. Es decir, el canon es inspirado por Dios por sí mismo. El rol de la Iglesia los reconoce, pero no por el hecho de que la Iglesia los reconozca, es la Iglesia la que les está dando autoridad. Eso ya lo sabemos, eso los católicos no lo creemos. Ese no es nuestro mito, ese es tu mito. Diferencia fundamental con respecto a la Iglesia Católica Romana. Y de hecho es apoyado por la historia. ¿Se fijan cómo sí nos achaca esa caricatura de que supuestamente nosotros creemos que nuestra Iglesia Católica le inyectó la autoridad? No, la autoridad viene desde el primer momento que se escribieron los manuscritos.
Inspiración viene desde el primer instante. Lo voy a repetir. Inspiración viene desde el mismo instante en que se escribieron los manuscritos del Nuevo Testamento. Alguno dirá, entonces, José, si estás reconociendo que la inspiración viene desde el mismo instante en que se escribieron, ¿por qué dices que tuvieron que pasar siglos para que la iglesia, de manera formal, confirmara la lista oficial, el canon de la Biblia? Claro, porque tú lo estás diciendo, se llama canonización. Yo no te hablé de inspiración, te hablé del proceso de reconocer de manera formal la Biblia, la colección, el canon, la lista que todos deben aceptar. Entonces, este es un problema que tienen los protestantes. No saben distinguir la diferencia entre inspiración y canonización. No vayan a cometer el mismo error. A ver, les voy a preguntar algo, hermanos. Ustedes saben que la iglesia también canoniza santos, no solamente canoniza la Biblia, ¿no? O sea, nosotros no solamente tenemos una canonización de las Escrituras, también tenemos una canonización de los santos. Pregunto yo, ¿cuándo la persona que la iglesia canoniza comenzó a ser santo? ¿Hasta que se acabó el proceso o ya desde antes de la persona ya era santa? Pues claro que ya desde antes. Pero hay un momento en que la iglesia formaliza, hay un momento en que la iglesia va a dar una definición oficial, autoritativa. Entonces, no estoy diciendo que es igual, pero es muy semejante para que se entienda. Entonces, este muchacho, este protestante, no entiende esto. Y él acá está diciendo que la iglesia católica cree que cuando ella canonizó, allá por los 300, que ahí le estaba inyectando autoridad a los escritos. Y eso es falso. No lo creemos nosotros. Muchas veces hace referencia a la declaración de Dámaso I en el siglo IV como ese hito fundamental donde se hace la declaración del canon. Sin embargo, la historia no apoya esa afirmación. Teólogos como Agustín de Hipona, Gregorio el Grande, Tomás... Todos ellos eran católicos y eran santos. ¿Se fijan cómo no les llama santos? Pero tampoco le dice a su audiencia que estos teólogos que él está mencionando eran católicos, romanos, y son santos. Entonces, qué curioso que quiere usar él a los santos católicos para tratar de refutar a la Iglesia Católica, para que vean que no estamos inventando. Cuando nosotros les decimos que los protestantes hacen cosas tan raras como tratar de usar a santos católicos para refutar a la Iglesia Católica, para que vean que no estoy exagerando. Vean, él lo está haciendo aquí, en vivo y a todo color. Escuchen. No apoya esa afirmación. Teólogos como Agustín de Hipona, Gregorio el Grande, Tomás de Aquino, todos posteriores a la declaración de Dámaso I, no coinciden sobre la conformación del canon. Gregorio el Grande rechaza a Macabeos, Tomás de Aquino tiene otra postura, y el mismo Jerónimo de Estridón, cuando hace la traducción de la Biblia, en la Vulgata, lo divide en 3 partes: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y 15 libros apócrifos. Y recordemos que la discrepancia no estaba sobre el Nuevo Testamento. La Iglesia reconoció rápidamente qué libros eran los... Qué raro, ¿no? Que quiere usar a San Jerónimo, pero ellos son selectivos. Utilizan a San Jerónimo cuando San Jerónimo, después de regresar con los rabinos judíos allá en Palestina, porque fue a aprender hebreo y pasó muchos años allá aprendiendo el hebreo. Cuando él regresa, trae la influencia de los rabinos. Los rabinos rechazaban los libros que conocemos como deuterocanónicos. Entonces él viene y trae esta idea, y él trató de defender su postura. Pero obviamente la iglesia no se basa en lo que dicen los rabinos de Palestina, que son incrédulos. La iglesia no aceptó eso. Entonces la iglesia se pronuncia y la iglesia nos enseña desde el siglo IV que esos libros que los rabinos judíos rechazaban y que terminaron influyendo a Jerónimo, esos libros fueron aceptados como palabra de Dios, como siempre los cristianos los veían como palabra de Dios, más allá de que sí, es cierto, había algunas dudas, había algunas polémicas. Por eso la iglesia tuvo que tomar una decisión. Lo que este muchacho no te dice, y lo que la mayoría de protestantes no te dicen, es que Jerónimo, más allá de que tenía esta influencia, Jerónimo termina aceptando el juicio de la iglesia. Ahora, alguno preguntará, ¿cómo lo sabes? Porque resulta que Jerónimo después cita los libros deuterocanónicos y les llama palabra de Dios. Entonces yo, como una vez le dije a un protestante, el protestante me decía, a ver, pero dame una porción donde Jerónimo diga,
pero ya cambié de opinión y acepté los deuterocanónicos. Le digo, bueno, no tengo una porción de Jerónimo que diga eso, pero tengo porciones donde Jerónimo le llama palabra de Dios a aquellos libros que en un momento, por la influencia de los rabinos, desconocía como palabra de Dios. Te puedo mostrar cuando Jerónimo cita libros deuterocanónicos como palabra de Dios. Entonces, ahí está, no se necesita más. Pero claro, él no va a decir eso. Pero que a mí se me hace un tanto, con todo respeto, para Bruno, no lo conozco, pero se me hace un tanto, académicamente deshonesto que cites a Jerónimo, pero no cites a los sínodos de la iglesia, que no cites a los papas que se pronunciaron. O sea, en otras palabras, ¿por qué le darías más crédito a un solo hombre que a la decisión oficial de la iglesia completa? A mí se me hace muy extraño esa forma de pensar, ¿no? Hay alguien que está solicitando entrada. Hermano, acabas de entrar. Si no, sí te dejara entrar, pero ya ves que entraste ayer y entraste la semana pasada, creo también. Por eso, hoy quiero darle lugar a personas que no han entrado todavía. Te mando un abrazo, querido Rafa. Verdaderos inspirados por Dios en el Nuevo Testamento, sin embargo la discrepancia estuvo sobre el Antiguo Testamento, y esos libros son los que tenemos diferencia a los evangélicos o protestantes. Con respecto a los católicos, son llamados deuterocanónicos por la misma Iglesia Católica Romana, y deuterocanónico significa segundo canon, porque... Bueno, aquí esta palabra deuterocanónico no es así como que la Iglesia los apodó así. Resulta que en la Reforma Protestante, queridos hermanos, cuando Martín Lutero y sus seguidores comenzaron a rechazar la inspiración de 7 libros del Antiguo Testamento, hubo un defensor católico que cuando se enfrentó a los protestantes no les quería llamar apócrifos, porque los protestantes así les llamaban, los apócrifos, y los judíos también. Entonces tienes a los judíos y tienes a los protestantes que se unieron, se hicieron amigos para ir en contra de estos libros. Y ellos les llamaban apócrifos. Entonces cuando viene este teólogo que se llamaba Sixto de Siena viene y se enfrenta a ellos. Y Sixto de Siena no quería llamarles apócrifos, pero tenía un dilema. Él decía, ¿cómo le hago para tener debates con ellos y referirme a estos 7 libros sin tener que estarles diciendo apócrifos como ellos? ¿Cómo le hacemos? Entonces él inventó esta palabra, deuterocanónico. El problema con la palabra deuterocanónico es que gramaticalmente hablando, deuterocanónico significa segundo canon. Entonces el protestante moderno que no sabe de historia, como Bruno, dice, ay, deuterocanónico significa segundo canon. ¿Ves? Hasta la propia Iglesia Católica está reconociendo que en el primer canon, en el original, no estaban esos libros. Y luego en algún momento de la historia, ellos tuvieron un segundo canon. Y ahí es donde entran estos 7 libros, y hasta la Iglesia lo reconoce porque les llama deuterocanónicos, segundo canon. Eso es un desconocimiento y es una manifestación de la ignorancia de la historia. Porque la razón que se les apodó deuterocanónicos es porque Sixto de Siena, para refutar a los judíos y a los protestantes, usó esa palabra con tal de no llamarles apócrifos. Entonces, fue desafortunada la palabra porque ahora el protestante moderno que no entiende lo que sucedió, ahora dice, vean, deuterocanónico significa segundo canon, y hasta los católicos les llaman así. ¿Ven? Pertenecen al segundo canon, significa que originalmente no estaban en el canon. Falso. Nunca se entendió de esa manera. Pero claro, el protestante moderno, pues simplemente no tomen mi palabra, escuchen a este muchacho. Sobre el Antiguo Testamento, y esos libros son los que tenemos diferencia a los evangélicos o protestantes. Con respecto a los católicos, son llamados deuterocanónicos por la misma Iglesia Católica Romana, y deuterocanónico significa segundo canon. ¿Se fijan su razonamiento? Está usando como argumento que como gramaticalmente deuterocanónico significa segundo canon, por lo tanto ahí está la prueba, dice, ven, está la prueba. No pertenecían al primer canon, pertenecen al segundo canon. Lo que él no sabe es que nunca fue de esa manera. Pero bueno. Porque es un segundo canon, un canon añadido al canon del pueblo judío. ¿Cuándo?
¿Cuándo se añadió? ¿Cuándo se añadió? Este muchacho, que alguien le diga que Deuterocanon viene del siglo XVI. Viene del siglo XVI, de Sixto de Siena. Ay, ay, ay. Casi duele la cabeza tener que estar lidiando con esto, ¿no? Miren, Sixto de Siena inventó. Ya la palabra se usaba en otro contexto, pero para aplicársela a los 7 libros, el que popularizó la palabra fue Sixto de Siena para refutar a los protestantes y a los judíos. Comenzó a aplicar, le voy a poner, comenzó a aplicar la palabra deutero canon, que significa literalmente segundo canon, para referirse a los siete libros que judíos y protestantes. ¿Saben cuál es la razón por la que yo sé estas cosas? Porque me tomé la molestia y el dolor de cabeza de estudiar. No es que yo sea más inteligente que Bruno. Simplemente dije, no quiero que me vean la cara de tonto. Y me puse a estudiar. Cuando uno estudia, uno comienza a descubrir estas cosas. Entonces yo no quería hacer videos y verme como Bruno cometiendo este tipo de errores. Yo dije, no, yo quiero llegar a la raíz. Y tratando de llegar a la raíz, me hice católico. Sixto de Siena comenzó a aplicar la palabra deuterocanon para referirse a los 7 libros que judíos y protestantes llamaban apócrifos. Entonces él dijo, miren muchachos, yo quiero interactuar con ustedes. Pero saben, yo no quiero llamarles apócrifos. Entonces, él se le ocurre usar la palabra deuterocanon. Sixto de Siena comenzó a aplicar la palabra deuterocanon, que sí es cierto, gramaticalmente significa segundo canon, pero él la usó para referirse a los 7 libros que judíos y protestantes llamaban apócrifos. Desafortunadamente, cuando alguien desconoce lo que sucedió en el siglo XVI, cuando Sixto de Siena comenzó a popularizar esta palabra aplicándosela a estos 7 libros, pues viene entonces Bruno y dice, ven, hasta los católicos lo reconocen. Es lo que está haciendo Bruno, miren. Sin embargo, la discrepancia estuvo sobre el Antiguo Testamento, y esos libros sobre los que tenemos diferencia a los evangélicos o protestantes con respecto a los católicos son llamados deuterocanónicos por la misma Iglesia Católico-Romana. Y deuterocanónico significa segundo canon, porque es un segundo canon, un canon añadido al canon del pueblo judío. ¿Ustedes creen que Sixto de Siena o la Iglesia Católica llegó a pensar eso? Es un canon añadido, hicimos trampa, nosotros se los aumentamos hacia la fuerza. Obviamente no, pero aparentemente Bruno eso cree. Que no reconoce tampoco esos libros como inspirados por Dios. Y Lo que él no le dice a las personas es que los judíos tampoco reconocen el Nuevo Testamento que él tiene, que se lo dio la Iglesia Católica. A ver, campeón, Bruno, te pregunto, ¿por qué tú sí reconoces los 27 libros del Nuevo Testamento cuando los judíos no los reconocen? Sin embargo, tú los reconoces porque aunque no lo quieras aceptar, fue la Iglesia Católica la que te confirmó ese canon. Entonces, para unas cosas, Bruno va a rechazar a la Iglesia Católica y para otras cosas se va a apoyar en la Iglesia Católica. Son selectivos. El protestantismo es selectivo. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Entonces, para el Nuevo Testamento, él depende de la Iglesia Católica. Pero ya cuando se trata de los 7 libros que judíos y protestantes rechazaron y que les llaman apócrifos, entonces él se olvida de la Iglesia Católica y ahí se va corriendo con los judíos. Oye, es campeón, pero si los judíos rechazan a Jesús como el Mesías, y los judíos también rechazan todo el Nuevo Testamento, ¿por qué para unas cosas te apoyas en los judíos y ya para otras no? Es ridículo. Dice Pablo en el Nuevo Testamento, a los judíos les es conferida la responsabilidad de guardar la palabra de Dios.
Ok, entonces, si a los judíos se les dio la responsabilidad, como tú malinterpretas, de darnos el canon, entonces tú, ¿por qué tienes un Nuevo Testamento? Porque los judíos, hasta el día de hoy, no aceptan el Nuevo Testamento. Ahora, si Bruno dice, no, pero ahí Pablo se refiere a los judíos convertidos, a los judíos piadosos, a los judíos fieles. Mira, qué interesante. Porque resulta que los judíos fieles, piadosos, son los que se convirtieron al cristianismo. Y resulta que esos judíos convertidos al cristianismo no eran como los rabinos de Belén, allá en Palestina cuando Jerónimo fue a estudiar hebreo. No eran como ellos que rechazaban los 7 libros que hoy llamamos deuterocanónicos. No los rechazaban. Ellos sí los rechazaban. Pero los judíos convertidos a la fe, los judíos creyentes fieles a Jesucristo, ellos sí los aceptaban. Ahora, es bien raro, hermanos, porque él cuando dice que Pablo dijo que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios, parece que en su cabeza está pensando en los judíos incrédulos. ¿Por qué? Porque el judaísmo rabínico, que son incrédulos, son los que rechazan esos 7 libros. Entonces él se imagina que Pablo se está refiriendo a los judíos incrédulos. Ahora, yo le diría a Bruno, si te estás refiriendo o tienes en la cabecita a los judíos incrédulos, entonces ¿para qué tienes Nuevo Testamento? Ellos no lo aceptan. Ahora, si tú me vas a decir, no, José, acá yo me imagino en la cabecita, yo me imagino que son los judíos convertidos. Ok, entonces esos son los cristianos, son los miembros de la iglesia. Porque entonces no aceptas la decisión de la iglesia. Son puras contradicciones. Esto es el protestantismo, hermanos, puras contradicciones. Para ese pacto. Y en realidad no es hasta el Concilio de Trento, posterior a la Reforma, en donde se hace una declaración dogmática del canon por parte de la Iglesia Católica Romana. Eso ya... Bueno, antes de Trento, un siglo antes, ya tenemos un concilio ecuménico dando la lista oficial de 73 libros. Un siglo antes de Trento. No solo eso. A principios del siglo V, el Papa Inocencio I envió una carta al obispo de Toulouse en Francia. ¿Y saben cuántos libros están en esa lista? Del año, creo que es el 405. 73 libros. No solo eso. En el siglo IV hubo varios sínodos regionales aprobados por el Papa que dieron la misma lista de 73 libros. Pero ¿se fijan cómo él se brinca toda esta información? Y luego todavía lo quiere hacer ver que hasta el siglo XVI, hasta Trento fue que dieron una lista de 73. Se brincó el Concilio de Florencia, un siglo antes de Trento. Se brincó al Papa Inocencio I, confirmando 73 libros. Se brincó al Papa Dámaso en Roma, 382, dando 73 libros. Se brincó a San Agustín de Hipona, el que él dice que se apoya en él. San Agustín de Hipona creía en la misma Biblia católica, Bruno, que nosotros tenemos. Hace ratito tú pusiste por ahí un ícono de Agustín. Y tú dices que Agustín y que Agustín. Pues Agustín tenía la Biblia católica. No tenía una Biblia que le faltan 7 libros como la tuya. Entonces acá vemos otra contradicción. En día es reconocido por historiadores y teólogos católicos honestos como Hans Kuhn, por ejemplo. El tercer mito sobre la sola escritura es que la tradición no nos importa. Y eso no es realmente cierto. Si bien, como digo, nosotros tampoco creemos eso. Son mitos que son caricaturas, son monos de paja. Nosotros sabemos que el protestante dice que la tradición tiene una cierta relevancia, que la tradición tiene una cierta importancia. Eso ya lo sabemos. Pero el problema de ustedes no es eso. El problema de ustedes, los protestantes, no es que se desentienden al 100% de la tradición. El problema del protestantismo con la sola escritura es que dicen que la tradición apostólica, según ellos, dicen que no es palabra de Dios. Ahí está el problema. Entonces acá él está levantando puros manos. Miren, según su video se llama Refutando mitos de la sola escritura. Pero esos mitos nadie los cree. Él se los ha inventado para poder refutarlos. Los católicos no creemos esto. Pero bueno, él no puede hacer... O sea, él en lugar de que represente bien a la Iglesia Católica para poder refutarla y para poder salir victorioso, no, la está mal representando. Está haciendo monos de paja. Está levantando caricaturas. Porque todas las cosas que él dice no las creemos nosotros. Desmitificando el primer punto, la Biblia es la máxima fuente de autoridad, no es la única. La tradición y la Iglesia a lo largo de los siglos ha tenido un rol sumamente importante y tiene el rol de guardar la verdad.
de desechar las posturas heréticas que surgieron, por ejemplo, en los primeros siglos, las de Arrio, Nestorio, Apolinario, Eutico, etc. Todas estas posturas que tergiversaban, por ejemplo, la deidad de Cristo, fueron desechadas por la Iglesia. Pero no por eso se le puede conferir a la Iglesia. ¿Por cuál iglesia? Obviamente por la Iglesia Católica. Ahora, ¿quién tuvo la razón? ¿Los herejes o la Iglesia? ¿Quién tuvo la razón? ¿Los herejes que tenían errores acerca de Jesucristo y de la Trinidad? ¿O la Iglesia que definió los dogmas? Esta es una buena pregunta para cualquier protestante. Si hay algún protestante que quiere entrar, acá le paso el link, porque sería bueno que contesten. ¿Quién tuvo la razón? ¿Los herejes que predicaban errores sobre Jesucristo y la Trinidad? ¿O la Iglesia Católica que hizo las definiciones dogmáticas? ¿Quién tuvo la razón? Obviamente la respuesta es la Iglesia Católica con sus dogmas que estuvo definiendo. Y yo preguntaría, ¿y esos dogmas tienen error o no tienen error? Si la respuesta es no tienen error, ahí está la refutación de la sola Escritura, porque los dogmas también serían infalibles. Si el protestante me responde, no, José, sí tienen error, esas definiciones de la Iglesia Católica de los dogmas sí tienen error. Entonces yo le diría, entonces, ¿cómo que la Iglesia tuvo la razón y los herejes no tuvieron la razón? Si fuera verdad lo que tú dices, que la Iglesia Católica se equivocó en las definiciones, pues entonces, ¿cómo vas a refutar a los herejes? ¿Cómo una iglesia que se equivoca, cómo una iglesia que da dogmas erróneos puede refutar a los herejes? La única iglesia que puede refutar a los herejes es la iglesia que con la asistencia del Espíritu Santo te va a dar la definición correcta de las doctrinas. Si tú no crees en una iglesia que puede dar definiciones correctas de las doctrinas con la asistencia del Espíritu Santo, entonces, campeón, usted no puede refutar a ningún hereje. Estaríamos entonces ahorita, en lugar de que existiera la Iglesia Católica y el protestantismo, estuviéramos todos en un mar de protestantismo. Todo el cristianismo sería un protestantismo gigantesco. Todo lo que llamamos la cristiandad, todo el cristianismo, todo sería un océano de protestantismo. ¿Por qué? Porque nadie puede definir doctrina, nadie puede condenar las herejías, nadie puede dar dogmas, nadie puede dar definiciones infalibles. ¿Se imaginan vivir en un océano? Ahora, yo sé, hermanos, que con el modernismo que se nos quiere subir encima, porque ya saben que los modernistas han avanzado, yo sé que con el avance de los modernistas, de repente uno como que siente como que, caray, ¿qué está pasando, no? Pero bendito sea Dios que tenemos una tradición de 2000 años. Tenemos nosotros la manera de saber cuál es el depósito de la fe, cuál es la fe de la iglesia, cuál es la doctrina que Jesucristo entregó una vez por siempre, como dice Judas. Una vez y para siempre se entregó la palabra de Dios a los santos. La iglesia lo único que ha hecho con la asistencia del Espíritu Santo ha ido explicitando, explicando, definiendo para que no haya lugar al error.